Hola, bienvenidos. Nos volvemos a encontrar aquí en Kinesiología y Estética. Este programa que hemos preparado para todos ustedes, donde vamos a estar hablando sobre kinesiología, sobre los tratamientos más modernos que hay, las nuevas aparatologías para mejorar todas esas dolencias que nos afectan. Vamos a estar trayéndole también novedades sobre la estética, qué podemos hacer para mejorar nuestro cuerpo, nuestra imagen. Vamos a hablar sobre nutrición, tema muy importante, un complemento fundamental para estos temas que les contaba, ya que la nutrición y la alimentación saludable son fundamentales para sentirnos mejor y para vernos mejor. Así que con todo esto que les digo, les voy a estar contando qué tenemos para hoy, que es un programa súper completo. Vamos a estar hablando de tratamientos no invasivos para papada. Daniela nos va a contar qué podemos hacer para ver mejor nuestro rostro. Yo les voy a estar hablando sobre metatarsalgia, una afección muy frecuente que afecta mucho nuestro pie y nos dificulta mucho la marcha. Además nos visita el doctor Claudio Levit, que vamos a estar hablando sobre prevención en cáncer de mama, un tema muy importante. Y va a estar con nosotros la licenciada en nutrición Florencia Nadalian, hablando sobre los efectos del gluten y la celiaquía, un tema muy importante y muy actual. Estos son parte de los temas que vamos a estar tocando, así que acompáñenme y comencemos con este programa tan completo que tenemos para ustedes. Bueno, bienvenidos a mi consultorio. Adelante, que vamos a estar hablando hoy sobre un tema muy interesante que es la metatarsalgia. Un dolor muy frecuente que nos consultan mucho últimamente. Es una alteración que se da principalmente en mujeres. La metatarsalgia es una afección que se da en la parte anterior del pie, en la zona donde se articula la parte del pie con los dedos. Es un dolor muy intenso. ¿Qué significa metatarsalgia? Metatarsos son los huesos anteriores a los dedos y algia es dolor, así que metatarsalgia justamente es dolor en la zona del metatarso. ¿Qué genera este tipo de dolor? Bueno, le decía, es muy frecuente en mujeres, principalmente por los zapatos en punta, ¿no? El tener los dedos apretados nos va a generar que los huesos se compriman y sean dolorosos. Un dolor que da como ardor, ¿sí? Quemazón, puede verse inflamada la zona, colorada. La gente refiere sentir como si tuviese una bolita o algo adentro del zapato, como una piedrita dentro del zapato, que cuando apoya siente esa presión en esa zona. También nos puede dar un dolor irradiado hacia los dedos, como hormigueo o cosquilleo en la zona de los dedos en momentos ya más avanzados. Y las causas más frecuentes, como les decía, de zapatos apretados, deformaciones en los pies, pie cabo, pie plano, el juanete, los dedos en martillo. Todas esas alteraciones que van a modificar la carga que se da sobre el pie nos van a dar este tipo de dolor. También, por supuesto, el sobrepeso, ¿no? Es una zona que recibe mucha carga y mientras más sobrepeso tengamos, más carga va a sufrir y más nos puede alterar. Y también otra causa muy común es, a medida que pasan los años, cuando nos volvemos más grandes vamos perdiendo esa grasa que se genera en la zona de la planta del pie y esa pérdida de grasa hace que apoyemos más por los huesos y dé más dolor. Así que ahora vamos a hablar un poco sobre qué hacer para esta patología. Primero, algunos tips importantes: usar calzado ancho que nos permita movilidad en los dedos, usar poco tacos altos, eso es importante porque el taco alto va a meter toda la carga, flexibilizar, podemos usar plantillas o unas bandas metatarsales que son como una almohadillita que se usa en la zona del metatarso para ayudar en la descarga. Bueno, ahora vamos a hablar qué tratamientos podemos hacer para la metatarsalgia, así que hoy nos acompaña Florencia, una paciente que está con esta problemática, así que vamos a hablar con ella. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. Por favor. Contanos qué te está pasando. Siento ardor debajo de los dedos, de los pies, y a la mañana me duele cuando me levanto. A ver, recóstate, por favor. ¿Vos sentís dolor por esta zona? Sí, justo debajo de los dedos. Bien, esta es la zona de dolor, donde empieza a verse afectado, puede dar dolor irradiado hacia los dedos, a veces ardor, cosquilleo en los dedos, ¿sí? Se puede sentir
a veces siente como una bolita en la parte baja de los dedos. Así que hoy lo que vamos a trabajar es un poco de ultrasonido para ayudar a disolver esas durezas que se generan bajo el pie. Vamos a prender el equipo de ultrasonido. Vamos a escuchar un poquito de ruido del inicio. Bien. Bueno, el ultrasonido es una onda sonora, ¿sí? Una onda ultrasónica de alta frecuencia que nuestro oído no lo va a escuchar. Se usa un gel conductor para poder trabajar. Así que vamos a empezar un poquito aquí con Florencia. Vamos a iniciar y el ultrasonido se pasa suavemente por la zona de dolor, ¿sí? La idea con esto es intentar ir disolviendo esas durezas que se generan bajo el pie, intentar relajar la zona, esas zonas rígidas que se van generando, las zonas de apoyo donde se genera el dolor que puede transmitirse hacia la parte anterior del pie, hacia los dedos, como le contaba. El ultrasonido se pasa unos minutos sobre la zona y después lo que vamos a pasar ahora, vamos a pasar al TENS, que es un tratamiento analgésico muy efectivo que ayuda mucho para el dolor. ¿Qué es el TENS? TENS significa estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. El TENS es una corriente eléctrica de muy baja intensidad que va a generar un estímulo sobre la zona para aliviar el dolor. Vamos a ver cómo se usa. Vamos a poner una banda para sostener los electrodos que vamos a utilizar ahora con Florencia, ¿sí? Esta banda nos va a permitir sostener los electrodos. Esto se coloca bien en la zona del dolor y esto lo que va a generar es un mecanismo eléctrico que funciona por dos mecanismos. Vamos a encender. Florencia, vas a sentir un poquito de cosquilleo, no es nada molesto, se siente un poco agradable y dura unos 15 a 20 minutos. ¿Y cómo funciona esto? Tiene un efecto que se llamamos la teoría de la compuerta. El estímulo eléctrico va a pasar más rápido que el estímulo doloroso y eso va a bloquear la información dolorosa hacia el cerebro. Y eso nos va a generar una analgesia, una disminución del dolor. Así que en ese sentido el TENS es muy efectivo para bajar el dolor agudo, el dolor inmediato. Sí, esto durante un ratito va a estar pasando, el paciente no siente más que un cosquilleo que a medida que va avanzando el tiempo uno se va acostumbrando y esa sensación va disminuyendo cada vez más. Este tratamiento combinado, como les dije, con el ultrasonido, con tratamientos como las ondas de choque, con la radiofrecuencia, son muy efectivos para bajar el dolor y mejorar mucho el apoyo sobre la zona, ¿sí? Así que esto nos va a ser muy beneficioso para el dolor. La dejamos a Florencia un poquito con los electrodos para que haga su trabajo. ¿Y qué podemos hacer para evitar este dolor, para prevenirlo? Bueno, siempre es muy importante un calzado que sea ancho, ¿sí? Que tenga una buena amortiguación para que le dé un apoyo a los metatarsianos, que no sea apretado en la punta, así le da libertad a los dedos para moverse. El uso de plantillas o la banda metatarsal nos va a ayudar mucho en la descarga para trabajar esto y por supuesto hacer ejercicios de elongación y fortalecimiento van a ser muy beneficiosos para este tipo de dolor. Espero que les haya servido, no dejen de consultarnos cualquier duda que tengan y continuamos con el programa. Strático Consultorios. Centro de Recuperación Estética. Te ayudamos a rejuvenecer. Arrugas, celulitis, flacidez, tecnología de avanzada, modelación corporal muscular, luz pulsada, ondas de choque. Stráticoconsultorios.com.ar. Avenida Córdoba 1345, Cava. Consultas al 5411 3069 3344. Hola, seguimos en Kinesiología y Estética. Un tema hoy muy buscado y muy pedido en general de las mujeres, sobre todo la papada.
¿sí? La papada puede tener un origen, puede ser genético, puede ser adiposidad localizada, puede haber flacidez o puede ser también una consecuencia normal del proceso del envejecimiento de la piel, para lo cual vamos a tratar de hacer un diagnóstico personalizado para que el resultado sea óptimo y en los plazos más cortos que podamos establecer. En los tratamientos de papada lo podemos trabajar en gabinete 2 veces por semana, sin ningún problema, porque vamos a combinar diferentes formas de abordarlo con diferente aparatología y con maniobras manuales también. Hoy en este caso voy a hacer un tratamiento donde vamos a combinar la parte de aparatología con estímulo de colágeno, con la radiofrecuencia, y vamos a también trabajar con maniobras manuales que siempre son tan agradables, se sienten tan bien y que dan como un cierre general para activar la circulación, la oxigenación de los tejidos y que el tratamiento sea un poco más placentero. Ahora voy a comenzar a preparar la piel entonces en este procedimiento. Voy a usar un producto de limpieza, en este caso vamos a usar un mousse para limpiar la piel. Gracias Ine por estar acá, por acompañarme. Vamos a higienizar la piel para que siempre la piel limpia va a estar más permeable a todos los principios activos que yo quiera colocar. Entonces es importante este paso. Hoy vamos a trabajar sobre la papada en general, aunque en cada caso luego en forma particular veremos las cuestiones que sean más específicas, ¿sí? Voy a enjuagar el producto de limpieza. La idea es que podamos visualizar que esto se puede abordar de diferentes maneras. Vamos a hacer un segundo paso de higiene con un producto de limpieza y que me va a dejar la piel más aséptica y totalmente desengrasada. ¿Vamos bien? ¿Te sentís bien, Ine? Genial. Vamos ahora a colocar una loción para reequilibrar el pH de la piel. Cerrar los ojitos. Y para preparar el equipo de tratamiento, lo que voy a utilizar primero es un producto que me va a servir de contacto, de conducción de la corriente, en este caso de la radiofrecuencia que voy a utilizar. En este caso es un electroporable facial combinado con hialurónico, con ginseng, con oligoelementos, todos principios activos anti-age y reafirmantes, ¿sí? Vamos a colocar. Esto lo vas a sentir fresquito, creo, Ine, ¿sí? Muy bien. Voy a dejar ya aplicado el producto y voy a trabajar concentrado entonces en la parte de la papada. En otras sesiones seguimos trabajando también todo lo que es trabajo de la zona superior del rostro. Muy bien, voy a seleccionar en base al tipo de papada y al tipo de tejido la aparatología con un programa adecuado y personalizado. Así que voy a comenzar ahora prendiendo el equipo. Bueno, ahora una vez que ya comencé con el equipo, y en este caso hoy elegí un programa para trabajar lo que es la flacidez superficial. Así que acá en el equipo lo que me va a marcar es el tipo de cabezal que me permite trabajar en esto, o sea que es bien específico y bien personalizado. Una vez que tengo el cabezal seleccionado, voy a dar el inicio porque ya tengo el producto colocado como habíamos visto anteriormente y voy a levantar un poquito ahora sí la potencia para que la radiofrecuencia empiece a generar el calor. Vamos a trabajar sobre lo que es el contorno, el óvalo facial, porque ¿qué pasa con la papada? Nos va haciendo que se pierda ese óvalo facial que es tan difícil de trabajar de esta área del rostro. Porque en la zona superior del rostro normalmente hacemos botox o hacemos aparatología específica para esa área, pero la zona de la papada es bastante más compleja, es más difícil y hay que abordarla con un poquito más de seguimiento, un trabajo un poco más específico y también con un poquito más de continuidad, porque es un tejido donde está involucrado la calidad del colágeno, la calidad de la piel y también la parte muscular. Entonces, para redefinir ese contorno facial necesitamos un trabajo que sea a conciencia, con continuidad y con una frecuencia un poquito más seguida. Por eso que yo hablaba en un principio de que estaría bueno que pudieran ser 2 veces en la semana, sobre todo en la primera etapa del tratamiento. Voy a dejar ahora el equipo, voy a finalizar acá, vamos a finalizar
Y para los masajes, sí, a mí me gusta mucho hacerlo manualmente, por eso me voy a retirar los guantes, voy a tomar un producto adecuado, lo voy a templar y voy a empezar a hacer maniobras manuales. Hay técnicas de masajes diferentes para la zona del rostro y sobre todo para el área de papada, pero lo que sí es interesante trabajar respetando la parte muscular, la parte circulatoria, que esto es estimulante y activa la circulación. Bueno, los voy a dejar. Sigo acá con los masajitos con Inés para terminarle la sesión y seguimos con más kinesiología y estética. Bueno, nos encontramos ahora con el doctor Claudio Levit, ginecólogo especialista en mastología. El doctor es el director de la carrera de especialidad de ginecología de la UBA y ex miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Mastología. Hola doctor, gracias por venir. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, Doc, vamos a hablar un poco de la prevención, si existe, y el cáncer de mama. Cuénteme un poquito si hay alguna posibilidad de prevenir esta enfermedad. Sí, en realidad prevención, hay dos maneras de prevenir enfermedades diferentes, pero hay algo que se llama prevención primaria, que es hacer cosas para que algo no ocurra. Claro. Eso en cáncer de mama no existe. No es como en el cáncer de pulmón, donde si uno, por ejemplo, no fuma, no tiene el cáncer de pulmón que tiene relación con el del fumador. Si no fumo, no hay cáncer de Pero de sí pulmón. se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con lo que es prevención secundaria, es decir, adelantarnos antes de que nos dé clínica o en el caso que hay algo, encontrarlo lo más temprano posible o lo más pequeño posible. Y en eso hay mucho trabajo, ¿sí? Claro. En lo que es prevención secundaria de cáncer de mama. ¿Y cómo entra aquí los estudios genéticos en el tema de la prevención del cáncer de mama? Bueno, la genética en cáncer de mama explotó hace muchos años en la opinión pública luego de que la directora y actriz americana Angelina Jolie salió en todos los medios a decir que ella era una portadora de una mutación genética que le aumentaba el riesgo de cáncer de mama. En realidad su madre había tenido un cáncer de mama cuando ella era pequeña. Cuenta que ella se hace un estudio genético para detectar precozmente lo que podría heredar y en el caso de heredarlo, tomar alguna conducta para que no le pase lo que a sus hijos le pasó, que es perder a su madre de edad joven. Claro. Entonces se hace un estudio genético, esto lo informa, lo cuenta la revista Times y esto sale a la opinión pública. Y ella decide hacerse la cirugía como finalmente... Exactamente, sí. Esto, ¿cómo deberían considerarse hacerse un estudio genético? ¿Quién debería considerar hacerlo? Bueno, a ver, en realidad lo primero que hay que aclarar es que el cáncer genético no es el más común, ¿sí? El cáncer más común ocurre en el 80 o el 75% de las mujeres y no hay antecedentes familiares o los antecedentes no son de peso, ¿sí? Claro. O por lo menos de un peso muy importante. 7 de cada 10 mujeres no tienen antecedentes que la sitúen en un riesgo. Tienen la patología sin antecedentes. Claro, con lo cual, que uno no tenga un familiar con cáncer de mama o una mutación No me libera genética, de no la significa probabilidad. nada. Ahora, hay un grupo de gente a la que hay que cuidarla de una manera diferente, porque tiene otra historia familiar que le puede relacionar con la mama o con otras enfermedades. Y esas son los cánceres genéticos, que se pueden estudiar de una manera diferente que una mujer que se controla anualmente para prevenir el cáncer de mama. ¿Y qué diferencia hay entre los estudios genéticos y los estudios tradicionales, mamografía? Sí, en realidad los estudios tradicionales son estudios de control o de screening. La mamografía, la ecografía, la resonancia u otros estudios que lo que hacen es controlar y pesquisar prolijamente las mamas con la periodicidad que le corresponde según la edad y la historia de su familia. Un poco del tema entonces de prevención estamos un poco por ahí, ¿no? Claro. El hecho de hacerse los estudios una vez por año. Exactamente. Ahí está el tema de prevención fundamental. Y el estudio genético es diferente. El estudio genético en realidad tiene dos partes. Tiene una consejería, o sea, acercarse a un genetista, en general derivado porque tiene algún factor de riesgo, que ahora los vamos a marcar, quien va a determinar, según la historia de la familia, se llama el familigrama, toda la historia de cánceres de mama y de otros que se relacionan para saber si uno está en riesgo. Claro. Si uno está en riesgo, con una simple extracción de sangre se hace un testeo para ver si uno heredó una mutación. Y en el caso de que sea positivo, ¿qué acciones tendríamos que tomar? Bueno, en realidad las acciones son diversas. No es la única acción la que tomó Angelina Jolie extrayendo sus dos mamas o sus ovarios. En realidad hay recomendaciones de cambio de hábito de vida, como bajar de peso, evitar el consumo de tóxicos, bajar el consumo de alcohol, evitar el sobrepeso, que en realidad como medida de salud general siempre es buena. Claro. ¿Sí? Hacerse los controles exhaustivos, o sea, las mujeres que tienen mutaciones se controlan de una manera más exhaustiva, con un seguimiento más de cerca, con resonancia mamaria cada tanto tiempo, o sea, tiene un control diferente de las mujeres. Hay maneras de prevenir con medicación
Y el gran tema hoy es la cirugía de reducción de riesgo, que es la extracción de las mamas con una reconstrucción en el mismo momento para sacar la gran mayoría del tejido mamario y bajar entre un 90 y un 95% el riesgo que la mujer tiene a futuro por tener una mutación que ya la pone en más riesgo. Claro, el tema de que me dé positivo el análisis genético no dice que tengo cáncer de mama. No. Tengo la probabilidad más alta de que pase. Sí, que es alta, ¿eh? O sea, en algunas mutaciones, no en todas, es bastante alta. O sea, hay mutaciones que al llegar a los 70 años ya el 84% se enfermó. Con lo cual, cuanto antes uno lo sepa, antes uno toma una medida preventiva y antes uno se adelanta a controlarse más de cerca, a tomar una cirugía o lo que corresponde. Y estas medidas preventivas dependen un poco del grado de probabilidad. Absolutamente. Si voy a llegar a la cirugía o solo con medicación. Sí, ¿no? sí, porque hoy se avanzó tanto en el estudio de mutaciones genéticas que, según las poblaciones a las que uno pertenezca, el seguimiento es diferente. No todo paciente con una mutación es igual ni se lo sigue igual. ¿Toda persona que tenga un antecedente familiar se le aconseja hacerse el estudio genético? No. En realidad, los criterios mayores, los más importantes es si la familia de alguien tuvo un cáncer de mama antes de los 50 años, a ese paciente hay que aconsejar un estudio de una consejería genética. Si en la familia hay más de un familiar con cáncer de mama, se le aconseja hacer una consejería genética. Si hay un varón con cáncer de mama en la familia, se le aconseja la consejería genética. Si hay más de un familiar con cáncer de mama o cáncer de ovario, se le aconseja la consejería genética. Y si esa mujer con cáncer de mama tiene ascendencia judía genazí, también se le hace estudio de prevención de cáncer. Hay más tendencia a tener... Sí, porque en realidad hay distintas poblaciones en las cuales esto es más común. Claro. Y en la población judía genazí, que son los judíos que vienen de Europa del Este, arrastran mutaciones que llegan hasta hoy y que se pueden documentar y estudiar, y entonces se toman las mismas medidas preventivas que otra mujer con una mutación parecida. Y recién dijo algo que me pareció interesante, porque a veces nosotros los varones pensamos que el cáncer de mama es un problema de las mujeres. No. En realidad, el riesgo más importante para cáncer de mama es ser mujer y el segundo, cumplir años. Pero 1 de cada 100 personas con cáncer de mama es hombre. Okay. Con lo cual, si un varón o está en población de riesgo, o tiene un familiar o tiene una mutación genética, o se detecta o se palpa algo, tiene que consultar inmediatamente, porque lo más probable es que sea una patología banal, pero también puede ser perfectamente una enfermedad. Perfecto, clarísimo. Doctor, muy interesante el tema. Le agradecemos que haya venido. Esperamos volver a encontrarnos para tocar este y otros temas. Bueno, gracias por venir. Un placer. Un placer el nuestro. Bueno, continuamos ahora con el programa. Strático Consultorios. Kinesiología y traumatología. Erradicamos dolencias de lumbalgia. Espolón calcáneo. Dolores en cuello y espalda. Tratamientos de avanzada. Ondas de choque. Radiofrecuencias. Stráticoconsultorios.com.ar. Avenida Córdoba 1345, Cava. Consultas al 5411 3069 3344. Ahora vamos a escuchar a la licenciada en nutrición Florencia Danalián, que nos va a estar contando sobre resistencia al gluten y la celiaquía. Así que los dejo con ella y la escuchamos. Hola, ¿cómo están? Hoy entonces, como dijo Federico, vamos a hablar acerca de la enfermedad celíaca, o más conocido como celiaquía. La celiaquía es una enfermedad crónica que presenta el 1% de la población argentina y que se produce por la ingesta de alimentos con gluten. Es una enfermedad que afecta el intestino delgado de las personas que están genéticamente predispuestas. Recién mencionamos el gluten. ¿Qué es el gluten? Es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y posiblemente en la avena. La ingesta de gluten no es negativa para todas las personas. Solo se debe restringir el consumo de gluten en aquellas personas que presentan justamente celiaquía. Cuando estas personas consumen alimentos que tienen gluten, se da una reacción inmunológica. Es decir, que su sistema de defensa reacciona generando un daño en las vellosidades intestinales. Debido a este daño, las vellosidades no pueden absorber
nutrientes súper importantes como son el hierro, el calcio, vitaminas, entre otros. La celiaquía se puede presentar en cualquier momento de la vida, ya sea en niños hasta en adultos mayores. Las personas que tienen antecedentes familiares con celiaquía también tienen mayor predisposición a tener la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de los síntomas. Tenemos síntomas que se relacionan con el aparato digestivo, como por ejemplo dolor abdominal, distensión, hinchazón abdominal, gases, pérdida de peso, pérdida de apetito, intolerancia a la lactosa, también puede haber diarrea, constipación. Y otros síntomas, como por ejemplo cansancio, debilidad que se dan por la deficiencia de hierro, pérdida de la densidad ósea que se da por la deficiencia de calcio. También puede presentarse una manifestación en piel, erupciones en codo, en brazos. Como algunos de los síntomas gastrointestinales que mencionamos se relacionan con otras patologías relacionadas con el aparato digestivo, es muy importante la consulta con el médico. Es el médico quien a través de diferentes análisis va a diagnosticar la celiaquía. Una vez confirmado el diagnóstico de celiaquía, también es muy importante el acompañamiento nutricional. No solamente para diseñar un plan de alimentación adecuado a las necesidades de cada persona, sino también para monitorear la absorción de nutrientes que sea adecuada, para mejorar los síntomas, para promover la regeneración del intestino dañado. Para finalizar, me gustaría darles algunas recomendaciones a tener en cuenta al consumir alimentos en casa y fuera de casa. Es muy importante leer las etiquetas de los alimentos y elegir aquellos que tienen el logo sin tag. La ANMAT brinda una lista de alimentos libre de gluten que podemos consultar. También es muy importante evitar la contaminación cruzada. ¿Y qué es esta contaminación cruzada? Se da cuando un alimento que contiene gluten entra en contacto con uno sin gluten. También al manipular utensilios, mesadas, tablas, donde se trabajaron alimentos con gluten y después alimentos sin gluten. Cuando elegimos consumir alimentos fuera de casa, siempre elegir aquellos que brinden menú sin gluten. Y recuerden que hoy en día la celiaquía está muy en auge y hay un montón de opciones que ustedes pueden recurrir para poder hacer esta dieta libre de gluten sin problemas. El acompañamiento nutricional te va a dar herramientas para que vos también puedas manejar y cocinar en casa, y si no, podés elegir alimentos que ya vienen preparados y que te va a facilitar mucho la vida. Espero que les haya servido toda esta información y nos vemos la próxima. Bueno, qué programa completo tuvimos hoy, con mucha información. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no dejen de enviarnos sus consultas a nuestro WhatsApp al 11 30 69 33 44 y también a nuestro Instagram a estratico.consultorios. Así podemos responder todas sus dudas. Ahora me va a acompañar Dani para la despedida. Hola Fede, ¿cómo estás? Qué buen programa tuvimos hoy, Hermoso, la verdad que sí. Bueno, hoy Dani nos habló de papada, tema interesante. Ya vamos a empezar a hacer todos los consejos que nos diste para vernos mejor. Un tema que preocupa mucho y sobre todo ahora en esta época ya que empieza el calorcito, que usamos la ropa un poco más escotada, queremos que el óvaro que quede se nos más... vea el cuello. Exactamente. Y bueno, nos seguimos viendo en este programa que llamamos Kinesiología y estética. Gracias por vernos.